Mantuve a mi novio 7 años para hacerlo arquitecto. En su graduación me dejó por la hija de su jefe. No sabía que su tesis ganadora era mi proyecto de diseño. Lo denuncié por plagio, le revocaron el título y perdió su puesto de $200,000 al año. Hoy es repartidor suplicándome que retire la denuncia. Vendí la parcela, la herencia de mi padre, la última cosa que me quedaba de él, $20,000 directo a la matrícula final de mi novio, 7 años manteniéndolo, 7 años apoyándolo a pagar sus estudios. La fiesta de graduación fue mi idea, nuestros padres, sus compañeros, todos ahí. Levanté mi copa. Por nosotros, por el arquitecto que siempre supe que serías, te amo. Él tomó el micrófono y apareció una chica rubia con bolso de diseñador que le susurró algo, sonrió, gracias por todo. Pero a veces el éxito requiere decisiones de negocios. Tomó la mano de la rubia, les presento a mi prometida. El vaso se me resbaló, mis padres se pusieron de pie, me acerqué. ¿Qué rayos es esto? Seamos honestos, alzó la voz para que todos escucharan. Yo construyo imperios, tú solo pagas cuentas. Te necesitaba para llegar aquí, ya no te necesito. En la pantalla apareció su tesis ganadora, concreto bioregenerativo. La próxima generación era la investigación de mi padre, palabra por palabra, los cuadernos que le presté, los prototipos, todo con su nombre. Mi padre se desplomó en la silla, su cara era puro dolor, corrí al baño, vomité, mi teléfono vibró, no arruines mi noche, ya tuviste tus 7 años de fama, algo se apagó en mi pecho, y se prendió otra cosa, fría, precisa, voy a recuperar el trabajo de mi padre. 2 días después, mientras empacaba las cosas de mi padre en cajas de cartón, escuché la puerta abrirse, él entró con su prometida rubia, sin saludar, sin disculparse. Vine por mis cosas, se fue directo al estudio. ¿Tus cosas? Lo seguí, todo esto lo compramos juntos. Relájate, solo me llevo lo mío. Agarró su laptop, algunos libros, y entonces la vi, la correa de Bruno colgando de su mano. ¿Qué haces? Me llevo a Bruno. Él se acostumbrará a un patio más grande, silbó. Bruno vino corriendo, moviendo la cola. Adoptamos a Bruno juntos. No puedes, ya me acostumbré a él. Tú te acostumbrarás a estar sola, enganchó la correa. Bruno me miró confundido. Por favor, mi voz se quebró. No te lleves al perro. La rubia se rió. Ay, qué patética. Se fueron. Con Bruno, con todo, me derrumbé en el piso vacío del estudio, llorando como una idiota por un perro que ni siquiera era legalmente mío, por 7 años que tiré a la basura, por mi padre que no vivió para ver esto. Al día siguiente envié un email a la oficina de ética universitaria consultando sobre procedimientos de denuncia por plagio. Esa noche llegó la respuesta. Un sobrecertificado, Bufete Sandoval y Asociados. Una carta amenazándome con demanda por difamación si continuaba esparciendo acusaciones infundadas sobre propiedad intelectual. Me exigían cesar inmediatamente cualquier comunicación sobre el tema. Me sequé las lágrimas. Abrí mi laptop y empecé a buscar, primero, el respaldo de mi disco. Duro externó. La carpeta investigación papá, ahí estaba todo. Abrí las propiedades de cada archivo. Fechas de creación, 2019, 2020, 2021. Años antes de que él siquiera eligiera su tema de tesis, tomé capturas de pantalla de todo. Luego revisé los estados de cuenta de la tarjeta suplementaria que saqué a su nombre, la que yo pagaba cada mes mientras él estudiaba, la que yo pagaba religiosamente cada mes. Scrolleé hacia atrás. 6 meses de cargos que no reconocía. Hotel Riz, $2,400. Restaurante Alma, $890. Tiffany & Co., $6,500. Fechas específicas, todas en días que yo trabajaba turnos dobles en la firma. $15,000, me hizo pagar su romance. Mi mano temblaba sobre el mouse, respiré hondo, seguí buscando. Su correo electrónico todavía estaba abierto en mi iPad viejo, el que usaba para ver películas en la cama. Entré, busqué suegro, apareció un email de hace 3 meses. Asunto: arma secreta don Ricardo. Como discutimos, la tecnología del concreto bioregenerativo es exactamente lo que necesitamos para la licitación de Azure Coast Resort. Los cálculos de reducción de costos que incluí en mi tesis demuestran que podemos ofrecer un 22% menos que la competencia y aún así mantener márgenes de 18%. Nadie más tiene acceso a esta innovación. El contrato es nuestro. Adjunto la presentación preliminar para el consorcio. Azure Coast Resort. Lo busqué. Contrato de $300 millones en Costa Rica. La constructora de su suegro acababa de ganar la licitación la semana pasada. Salió en las noticias. No solo robó la investigación de mi padre, la vendió. Compré una libreta en la farmacia de la esquina, empecé a escribir todo, fechas, nombres, montos, imprimí los emails, los estados de cuenta, las capturas de pantalla. Lo metí todo en una caja de zapatos que antes tenía mis tacones de graduación.
Recordé a su compañera de carrera, Mariana, la que siempre me saludaba cuando iba a recogerlo. Busqué su perfil, le escribí: Mariana, soy yo, necesito preguntarte algo sobre él, es importante. Me respondió en 10 minutos. Sabía que algún día ibas a preguntar. Nos vimos en un café, me contó todo, como él ofreció $5,000 por su proyecto final de diseño urbano. Cuando ella se negó, sus archivos se corrompieron misteriosamente la noche antes de la entrega. Casi reprueba, tuvo que presentar bocetos a mano. Tengo el email donde me hace la oferta, lo guardé por si acaso. Sacó su teléfono, me lo mostró, fecha, hora, conversación completa. ¿Me lo puedes mandar? Ya te lo envié. Al día siguiente fui al banco, presenté denuncia formal por fraude con la tarjeta de crédito, mostré los estados de cuenta, firmé declaraciones, dije la verdad, yo no autoricé esos gastos. El banco inició investigación. 3 días después, me llamó: ¿qué carajo hiciste? Su voz era puro veneno: acabo de recibir notificación del banco, solo estoy corrigiendo un error en mis finanzas. Estás cometiendo un error muy grande, no sabes con quién te estás metiendo. Mi suegro tiene conexiones que ni te imaginas. Qué bueno que tiene conexiones. Yo solo tengo la verdad. Colgó. Una semana después, llegó la carta de la universidad, oficial, sello y todo. Estimada señorita, tras revisar su denuncia de plagio académico, el comité ha determinado que no existen pruebas concluyentes para proceder con una investigación formal. El trabajo del señor arquitecto cuenta con la sobresaliente recomendación de su tutor y cumple con todos los estándares de originalidad requeridos. El caso queda cerrado. Me senté en el piso, miré la carta, miré la caja de zapatos llena de pruebas, y sonreí, porque cometieron un error. Pensaron que esto era solo sobre plagio académico, pensaron que iba a rendirme, pensaron que era la misma chica que lloraba por un perro. Abrí mi laptop, busqué: fraude en licitaciones públicas Costa Rica, denuncia ante Contraloría, penalización por uso de información robada en contratos gubernamentales. La universidad cerró mi caso. Perfecto. Ahora el juego ya no era sobre una tesis, era sobre $300 millones y 2 hombres que pensaron que podían robar el legado de mi padre sin consecuencias. Saqué una hoja en blanco, empecé a escribir: denuncia formal ante la Contraloría General de Costa Rica, asunto: fraude en licitación Azure Coast Resort mediante uso de propiedad intelectual robada. El juego apenas empezaba, y esta vez, yo conocía todas las reglas. La llamada de mi jefe llegó un martes a las 8 de la mañana. Necesito que vengas ahora, es urgente. Cuando entré a su oficina, había 2 personas que no conocía, trajes grises, portafolios, caras serias. Estos son auditores de la Superintendencia de Empresas. Llegó una queja anónima sobre irregularidades en nuestros contratos. Mi jefe se veía agotado. Van a revisar todos los proyectos en los que trabajaste en los últimos 3 años. Me senté. ¿Quién hizo la queja? Anónima, pero mencionaron específicamente tu nombre. Sabía exactamente quién. El suegro estaba usando sus conexiones para ahogarme. Si encontraban algo, aunque fuera un error administrativo menor, me despedirían, y con una auditoría en mi historial, ninguna otra firma me contrataría. Pasé los siguientes días buscando cada archivo, cada factura, cada email. Mi trabajo era impecable, lo sabía, pero la presión era real. La auditoría terminó 2 semanas después, no encontraron nada. Los auditores se fueron sin disculparse, sin explicaciones, solo me dejaron con 2 semanas de infierno y la certeza de que el suegro tenía el poder de hacer mi vida imposible con una simple llamada. Esa noche le escribí a Mariana: ¿recuerdas ese email donde él te ofreció dinero por tu proyecto? Sí, ¿por qué? ¿Puedo usarlo? Sin tu nombre, solo para filtrar la historia. Hazlo. Ese hijo de puta se lo merece. Encontré un blog popular de arquitectura estudiantil, lo seguían miles de estudiantes. Les mandé el email de forma anónima con un mensaje simple: Universidad Pública ignora fraude académico sistemático. ¿Cuántos casos más están encubriendo? No mencioné nombres, solo la universidad, el patrón, las fechas. El blog lo publicó 2 días después. Los comentarios explotaron: estudiantes compartiendo historias similares, profesores corruptos, proyectos robados. La universidad emitió un comunicado genérico: tomamos estas acusaciones en serio y las investigaremos exhaustivamente. Mentira, pero el murmullo ya estaba ahí. Entonces llegó el contraataque. Un viejo contacto profesional me llamó: oye, ¿es verdad que te despidieron de tu trabajo anterior por plagio? ¿Qué? No, ¿quién te dijo eso? Lo escuché en un evento, varias personas lo están comentando. Colgué, busqué mi nombre en Google, nada oficial, pero en grupos privados de arquitectura en redes sociales,
El rumor circulaba. Diseñadora acusada de plagio intenta arruinar la carrera de su exnovio. La prometida. Tenía que ser ella. Estaba envenenando mi reputación antes de que yo pudiera hablar. Una semana después, un viejo amigo me escribió. Hace mucho no hablamos. ¿Tomamos un café? Nos vimos en una cafetería cerca de mi trabajo. Actuaba raro, nervioso, no dejaba de tocar su taza. ¿Está todo bien?, le pregunté. Sí, solo quería saber cómo estabas. Escuché sobre tu ruptura. Hablamos 15 minutos, nada profundo, todo forzado. Me levanté para ir al baño y dejé mi bolso en la silla. Cuando volví, él estaba sudando. Tengo que irme, se paró rápido, nos vemos pronto. Algo no cuadraba. Agarré mi bolso y me fui. Esa noche, Mariana me llamó. ¿Te reuniste con alguien hoy? Sí, ¿por qué? Porque me acaba de escribir un tipo que fue compañero nuestro. Está borracho y con remordimientos. Dice que tu ex le pagó $1000 para que te invitara a tomar café, dejara una bolsita con sustancia ilícita en tu bolso, y llamara a la policía. Se me heló la sangre. ¿Qué? No lo hizo, se arrepintió, pero quería que supieras que intentaron meterte a la cárcel. Colgué, me senté en el piso, respiré. Querían destruirme, no solo mi carrera, mi vida entera. 2 semanas después, llegó la carta del banco. Tras investigación exhaustiva, determinamos que al tratarse de una cuenta compartida, no podemos proceder con cargos por fraude. Caso cerrado. Otro muro, otra derrota. Me quedé mirando la carta, toda esa evidencia, los $15,000, los recibos, todo inútil. Pero entonces recordé algo. Esto nunca fue sobre la tarjeta de crédito, eso era distracción. Ruido. El verdadero juego era otro. Busqué abogado propiedad intelectual en Google, encontré uno especializado, pedí consulta, le mostré todo, los cuadernos de mi padre, los archivos con fechas, los emails, el contrato de Azure Cost por $300 millones. Él leyó todo en silencio. Después de 30 minutos, levantó la vista. Esto no es plagio académico. Esto es robo de propiedad intelectual con aplicación comercial directa. Puedes demandarlo civilmente, a él y a la firma. ¿Y la universidad? La universidad protege su reputación, pero si los golpeas donde duele legalmente, con dinero de por medio van a soltar a tu ex como papa caliente. ¿Cuánto cuesta? Mi tarifa son $5,000 para empezar, pero esto puede escalar. Vendí mi auto, el Civic que mi padre me regaló cuando me gradué, saqué 5,200. Empecemos. Un mes después, asistí a un evento de la industria, pequeño, networking casual, no esperaba ver a nadie conocido. Pero ahí estaba, la prometida, vestido blanco, sonrisa de revista, me vio, se acercó, me bloqueó el paso. ¿Todavía por aquí? Pensé que las ratas se hundían con el barco, la miré, tranquila, solo vine a ver qué tan alto construyen los castillos de naipes antes de que se caigan. Su sonrisa flaqueó. ¿Disculpa? Nada, disfruta tu evento. Me fui, mi teléfono vibró, mi abogado, carta enviada. La carta llegó directamente a Constructora Montes, no a mi ex, a su suegro. Cese y desista. Robo de propiedad intelectual. Solicitud de mediación. Proyecto Azure Coast Resort. Esperé. 3 días después, respondieron, a través de su abogado corporativo, amenazas, contrademanda por difamación industrial, acciones legales inmediatas. Pero en el segundo párrafo, cometieron el error. Nuestro cliente reconoce que el proyecto arquitectónico desarrollado por el señor arquitecto constituyó la base técnica de nuestra propuesta exitosa para Azure Coast Resort. Sin embargo, dicho proyecto fue desarrollado de manera independiente y legítima durante sus estudios universitarios. Lo reconocieron, por escrito, firmado por su abogado, con sello corporativo. Le mandé captura a mi abogado. Esto es oro. Acaban de conectar oficialmente el robo académico con su negocio millonario. ¿Y ahora? Ahora volvemos a la universidad, pero esta vez con implicaciones legales que no pueden ignorar. Mi abogado redactó una carta al decano, adjuntó la respuesta de Constructora Montes, adjuntó artículos del blog estudiantil, adjuntó el testimonio de Mariana, y añadió una línea clave. La universidad puede enfrentar complicidad en fraude corporativo si continúa protegiendo este caso. El decano respondió en 2 días, reapertura del caso, audiencia formal programada. La notificación llegó a mi ex 3 días después, audiencia oficial, comité de ética académica, presencia obligatoria. Me llamó. Esa noche, primera vez en 2 meses. ¿Qué carajo hiciste? Solo pedí que revisaran tu tesis. Otra vez. Esto ya se cerró. La universidad lo cerró. La universidad cerró un caso de plagio. Yo abrí un caso de robo de propiedad intelectual con implicaciones comerciales. Son cosas diferentes. Silencio. Retira esto. Ahora. No. Mi suegro va a destruirte.
tiene abogados, tiene poder, tú no tienes nada, tengo la verdad, y tengo esto por escrito. Le mandé captura de la carta de Constructora Montes, tu suegro acaba de admitir que usaron la investigación robada de mi padre para ganar $300 millones. ¿Sabes lo que pasa cuando eso llega a Contraloría de Costa Rica? Colgó. 2 semanas después, la universidad convocó audiencia formal. Esta vez no era solo el comité estudiantil, era el consejo de ética, presencia del tutor, presencia del acusado, presencia de testigos. La notificación especificaba, caso de presunto plagio académico con implicaciones de fraude corporativo externo. El blog estudiantil publicó la noticia. Universidad reabre caso tras presión legal externa. Los comentarios explotaron otra vez, ahora con nombres, ahora con detalles. Estudiantes que conocían a mi ex, profesores que sospechaban del tutor. Mi teléfono sonó, número desconocido. ¿Hola? Soy el papá de tu ex, necesitamos hablar, no tengo nada que hablar con usted. Escúchame, mi hijo cometió un error, yo cometí un error, pero esto se puede arreglar. ¿Cuánto quieres? 200,000, 300,000, lo que sea, retira la denuncia y todos ganamos. No estoy en venta. Todos tienen un precio. El mío es que devuelvan la investigación de mi padre, con su nombre, y que su hijo admita públicamente lo que hizo. Eso no va a pasar. Entonces nos vemos en la audiencia. Colgué. La audiencia se fijó para el 15 de marzo, sala principal del Consejo Universitario. Abierta a estudiantes y prensa. Mi abogado preparó todo, carpetas con evidencia, línea de tiempo. Declaraciones, archivos digitales con metadatos. ¿Vas a destruirlos?, me dijo. No quiero destruirlos, solo quiero justicia. A veces es lo mismo. La noche antes de la audiencia, no pude dormir, me quedé mirando los cuadernos de mi padre, sus notas a mano, sus cálculos, su letra que conocía de memoria. Esto es por ti, papá. Mi teléfono vibró, mensaje de mi ex. Por favor, te lo suplico, no hagas esto, mi vida entera está en juego. Le respondí, la mía también lo estuvo, y tú la destruiste sin pensarlo 2 veces. Bloqueé su número. A las 7 de la mañana del 15 de marzo, me puse el traje que usé en mi primera entrevista de trabajo, el que mi padre me ayudó a comprar. Me miré al espejo. Vamos a recuperar lo que es nuestro. 3 días antes, cuando mi abogado y yo revisábamos toda la evidencia en mi departamento, encontramos el documento, el supuesto acuerdo de colaboración que alguien había filtrado anónimamente a mi correo. Mi mamá, que estaba preparando café, lo miró por encima de mi hombro. Espera, esto dice marzo del año pasado, frunció el ceño, pero tú estabas en Perú ese mes, el voluntariado con Hábitat. Se me detuvo el corazón, tenía razón. Busca tu pasaporte, dijo mi abogado inmediatamente. Lo encontré. Sellos de migración, entrada a Perú, 1 de marzo, salida, 31 de marzo. Mi abogado sonrió. Acabas de entregarme el arma que necesitaba. Salí hacia la universidad, hacia la audiencia, hacia la justicia que me había negado. Esta vez, el dinero y el poder no iban a ganar. Esta vez, la verdad iba a hablar más fuerte. La sala del Consejo Universitario estaba llena, estudiantes, profesores, periodistas del blog, mis padres en primera fila, con los cuadernos de mi padre sobre sus piernas. Él entró con 3 abogados, trajes de $1,000, portafolios de cuero, su suegro caminaba detrás, la confianza resumando de cada paso. La prometida no vino, lista, supongo. Me vieron, él evitó mi mirada. El suegro me miró como si fuera basura. Buenos días, dijo el decano. Estamos aquí para revisar las acusaciones de plagio académico presentadas contra el señor arquitecto, con implicaciones legales externas adicionales. Mi abogado se levantó. Con permiso del consejo, nos gustaría presentar la evidencia en orden cronológico. Abrió la primera carpeta, los cuadernos de mi padre, páginas amarillentas, letra apretada, cálculos a mano. Estos cuadernos datan de 2019 a 2021. Investigación sobre concreto bioregenerativo realizada por el padre de mi clienta, fallecido hace 2 años. Pasó las capturas de pantalla de los archivos digitales al proyector, fechas de creación, metadatos. Todo anterior a que mi ex siquiera eligiera su tema de tesis. El abogado principal de ellos se levantó, con el debido respeto. Es común que los estudiantes consulten fuentes familiares. Esto no constituye plagio, sino influencia formativa natural. Influencia formativa, mi abogado sonrió. Interesante elección de palabras. Proyectó el siguiente documento, un chat de WhatsApp, la fecha, 6 meses antes de que él empezara su tesis. Él escribió, mi novia quiere que use la investigación loca de su papá muerto sobre concreto que se repara solo, es un sueño hippie sin futuro comercial. El silencio fue brutal. ¿Así llama usted a la influencia formativa? Un sueño hippie.
Mi abogado dejó que la pregunta flotara, despreciaba el trabajo, hasta que vio su valor monetario. Mi ex se hundió en su silla. Hay más, mi abogado hizo una señal, Mariana se levantó del público. Yo fui compañera de carrera. Él me ofreció $5,000 por mi proyecto final de diseño urbano. Cuando me negué, mis archivos se corrompieron misteriosamente la noche antes de la entrega. Proyectó el email, fecha, hora, oferta explícita. Este no es un caso aislado, es un patrón de comportamiento. El consejo murmuraba, el decano tomaba notas, y finalmente, mi abogado sacó los estados de cuenta de la tarjeta. Durante los 6 meses previos a su graduación, mientras mi clienta trabajaba turnos dobles para pagar su matrícula, el acusado gastó $15,000 en hoteles de lujo, restaurantes caros y joyas, para otra mujer. Eso es irrelevante, interrumpió el abogado del suegro. No lo es. Establece un patrón de engaño sistemático. Alguien capaz de mantener una doble vida durante 6 meses es perfectamente capaz de robar una investigación. Mi ex miraba la mesa, sus manos temblaban. El abogado del suegro se puso de pie, sonrisa confiada. Había estado esperando este momento. Todo esto es muy emotivo, pero tenemos evidencia que cierra este caso definitivamente. Sacó un documento, papel oficial, sellos, firmas, un acuerdo de colaboración, firmado hace 14 meses por mi cliente y la señorita. En él, ella cede voluntariamente los derechos comerciales de la investigación de su padre a su entonces novio, para uso en proyectos académicos y profesionales. Lo puso en el proyector, mi firma estaba ahí, fecha, marzo del año pasado. El consejo se movió incómodo, el decano me miró, mi ex respiró aliviado, el suegro sonrió como tiburón. Mi abogado se levanta, saca mi pasaporte. Este documento es fascinante, especialmente porque mi clienta pasó todo marzo del año pasado construyendo casas en Perú con hábitat para la humanidad. Aquí están los sellos de migración, entrada, 1 de marzo, salida, 31 de marzo, imposible que firmaran nada en esta ciudad. El color desapareció del rostro del suegro, ella no estuvo en esta ciudad, no pudo haber firmado este documento, lo cual significa, mi abogado dejó la pausa, que alguien falsificó su firma. Mi ex miró el documento, después a su suegro, sus ojos se llenaron de pánico puro. Usted, susurró, usted dijo que era legal, que solo necesitábamos protegernos. Cállate, siseó el suegro. Presentar un documento falsificado en una audiencia formal universitaria, continuó mi abogado, constituye perjurio y falsificación de documentos, delitos penales. Sugiero que el consejo archive esto para investigación legal, criminal. El decano se puso de pie, su cara era pura furia. ¿Me están diciendo que intentaron usar mi universidad para validar un fraude? ¿Que me expusieron a complicidad en un delito? Decano, podemos explicar, comenzó el suegro, no quiero explicaciones. El decano golpeó la mesa, esta audiencia queda terminada. Este caso será remitido inmediatamente a nuestro Consejo Legal Externo y a las autoridades correspondientes. El título del señor arquitecto queda revocado de forma inmediata, pendiente de investigación criminal. ¿Qué? Mi ex se puso de pie, no pueden hacer eso. Acabamos de hacerlo, el decano lo miró con desprecio, y considérese afortunado si eso es lo único que pierde. El suegro intentó hablar pero su voz salió quebrada. Esto es un malentendido, un error. Mi papá se levantó del público, su voz temblaba de rabia contenida. Mi hija vendió su herencia para pagarle los estudios a este desgraciado. Mi nieta trabajó hasta enfermarse para mantenerlo. Y ustedes robaron el trabajo de mi vida, le pusieron su nombre, y lo vendieron por $300 millones. Y ahora, agregó mi abogado, la Contraloría de Costa Rica tiene copia de toda esta evidencia. Azure Coast Resort fue otorgado basándose en tecnología robada, ese contrato será anulado. El suegro se desplomó en su silla, recogí mi bolso, mis papás me abrazaron, no dije nada, no necesitaba, la evidencia había hablado. Caminé hacia la salida, el pasillo estaba lleno de estudiantes murmurando. Algunos aplaudieron, sentí una mano en mi brazo, espera, por favor, su voz era pura desesperación. Puedes quedarte con todo, el dinero, la demanda, solo retíralo de la Contraloría. Mi suegro tiene abogados, nos va a destruir si pierde ese contrato. Lo miré, los mismos ojos que me juraron amor eterno, que me prometieron un futuro, que me miraron con desprecio en esa fiesta. ¿Sabes qué me dijiste cuando anunciaste tu compromiso? Mi voz salió fría, que el éxito requiere decisiones de negocios difíciles. Me solté de su agarre. Esto es solo una decisión de negocios difícil. Caminé hacia la salida, no miré atrás. Afuera, el sol pegaba fuerte. Mi mamá lloraba abrazando los cuadernos de mi padre. Mi papá me abrazó. Tu padre estaría orgulloso. Lo sé. Mi teléfono sonó. Un email de mi abogado. Constructora Montes acaba de perder la licitación de Azure Coast.
Investigación por fraude iniciada, estimado, $300. Millones en pérdidas más sanciones legales. Otro mensaje, de un número desconocido, me despidieron, perdí el título, perdí todo, espero que estés feliz, le respondí, no estoy feliz, pero tu padre sí está en paz. Bloqueé el número, 2 días después. Mi abogado me llamó, la firma del suegro está en bancarrota, Azure Coast los demandó, la prometida rompió el compromiso, y tu ex está trabajando de repartidor para una app, lo vi ayer haciendo entregas. ¿Y la prometida? Pregunté, mi abogado sonrió, se enteró que su papá usó su nombre para abrir cuentas offshore donde lavaban el dinero del fraude de Azure Coast. Ella no sabía nada, pero su firma está en los documentos. Los federales la están investigando como cómplice, perdió su trabajo, su reputación y probablemente enfrentará cargos. Justicia poética. Ella también pagó por haber sido parte de esto, aunque fuera sin saberlo. ¿Y Bruno? La prometida rompió el compromiso 2 días después de la audiencia. Se quedó con Bruno solo para hacerle daño a tu ex. Venganza. Eso dolió más que todo lo demás. 3 semanas después, ella me escribió un mensaje frío, sin foto. Tengo al perro, ya no lo quiero, si no lo recoges en 48 horas, lo llevo al refugio. Ni siquiera usó su nombre, el perro. Manejé 2 horas a su casa, abrió la puerta con Bruno en brazos, pero sin mirarlo, como si fuera basura. Tómalo, me da asco verlo, todo lo que tiene que ver con él me da asco, me lo aventó literalmente a los brazos. Debiste dejarlo pudrirse igual que a tu ex. Cerró la puerta en mi cara antes de que pudiera responder. Bruno temblaba, estaba más delgado, ella ni siquiera lo había alimentado bien, lo abracé llorando en la entrada de esa casa fría. Ya estás en casa, Bruno, ya estás en casa. Un mes después, abrí mi propia firma de diseño sostenible, concreto bioregenerativo, legado, apellido de mi padre. El logo tenía su firma. El primer proyecto fue un edificio de viviendas sociales, usando la tecnología de mi padre, con su nombre en cada plano. Mi ex me mandó un mensaje final. Necesito que retires la denuncia. No consigo trabajo, nadie me contrata. Yo construyo imperios, tú solo pagas cuentas. Le devolví sus propias palabras, las que me dijo en esa fiesta. Ya no te necesito. Bloqueé su número para siempre. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, es perfecta. 1 año y medio después, la caída fue nuclear. La universidad no solo revocó su título, emitió una declaración pública sobre el fraude para salvar su reputación. El blog estudiantil lo replicó, los medios lo cubrieron, su nombre quedó manchado para siempre. Constructora Montes perdió a Azure Coast y enfrentó demandas por $400 millones. El suegro se vio forzado a jubilación anticipada por razones de salud. La prometida rompió el compromiso 2 días después de la audiencia. Inteligente, pensé, hasta que supe que los federales la estaban investigando por lavado de dinero. Su firma estaba en documentos offshore de su padre. Perdió su trabajo en relaciones públicas y enfrenta cargos. Su papá la usó igual que mi ex usó el trabajo de mi padre. Mi ex, con un título revocado y su cara en artículos sobre fraude académico, es intocable, ninguna firma lo contrata, ninguna universidad lo readmite. Yo usé la atención del caso para algo mejor. Una firma de materiales sostenibles me contactó después de leer sobre el concreto bioregenerativo. Nos asociamos. Patentamos concreto bioregenerativo versión 2.0. Legado, apellido de mi padre. Firmamos nuestro primer contrato piloto. Un edificio ecológico en Seattle, 18 pisos, presupuesto de $45 millones, el nombre de mi padre en cada plano. Bruno duerme a mis pies ahora. Lo recuperé cuando la prometida lo desechó como basura 3 semanas después de romper con él. Estaba más delgado, asustado, pero está en casa, donde siempre debió estar. La semana pasada, recibí un email, de él, largo, patético, culpándome de arruinar su vida. El final decía, solo quería ser alguien, ¿no puedes entenderlo? Recordé sus palabras, yo soy pura sangre, tú eres mula de carga. Le respondí una línea. El problema es que intentaste ganar una carrera de puras sangres montado en una mula que robaste. Algunas mulas simplemente saben cómo volver a casa. Lo bloqueé. Último contacto. Ayer tuve videoconferencia con los clientes de Seattle, presentando planos, hablando de sostenibilidad. Delegado de mi padre convertido en realidad. Por la ventana detrás de ellos, vi un repartidor en bicicleta, luchando bajo la lluvia, empapado, cargando bolsas de comida. Era él. Nuestras miradas no se cruzaron. Él era solo un fondo borroso en la pantalla de mi éxito. Sonreí, continué mi presentación. La venganza no se trató de destruirlo. Se trató de proteger un legado y construir el mío propio. Miro los cuadernos de mi padre en mi escritorio. Bruno duerme a mis pies. Mi firma acaba de contratar a 3 diseñadores junior.
Una de ellas me preguntó ayer, ¿cómo supiste que esto funcionaría? Mi padre lo sabía, yo solo tuve que creerle. A veces me llegan mensajes de números desconocidos, súplicas, insultos, promesas vacías. Los borro sin leer, el karma no siempre llega, pero cuando llega, construye edificios de 18 pisos con tu apellido. Reddit, ¿fui demasiado lejos al exponer el fraude públicamente, o simplemente le di al legado de mi padre la justicia que merecía?